gobiernos flexibilidad. No hay un programa fiscal que elimine impuestos o que diga estamos de parte del ciudadano. No, todo es a incrementar. Ojo con eso, ¿eh? Volvemos a ver. Ahora, ayer se dio un agarrón aquí de pronósticos reservados. Ayer se dio un enfrentamiento que deja mucho que desear de lo que viene en materia de derechos humanos en la impartición de justicia. ¿Por qué? Preguntamos, ¿se cumplirá ya un ciclo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿O es una defensa fundamentada del Ombudsman contra la Procuraduría de Justicia? Lo cierto es que lo que ayer se dijo aquí, contundente, el enfrentamiento nunca se había dado entre un ombudsman, un defensor de los derechos humanos, y un procurador de justicia, y un defensor de los derechos humanos pues que se alteró como nunca lo habíamos visto. Prácticamente dijo marranadas a la Procuraduría, incapacidad. De hecho, no está por ahí el audio para reproducirlo, un poco de los audios más fuertes para entrar con el análisis con esta interesante mesa con especialistas. Ya está aquí Héctor Contreras, Francisco Zavala, Emilio Hoyos y Cuitlahua Castro. Esto se dijo ayer aquí en Proyecto Puente. Solamente el que tiene miedo de espinarse usa guaraches. Yo también ahora, sostengo lo mismo. Y estás defendiéndote de algo que a lo mejor tú sientes que has cometido un delito. ¿Por qué? Cualquiera de ustedes aquí que no tiene nada que ver, lo cita la Procuraduría, ¿para qué se tienen que ampararse? ¿Para qué? Si no tiene nada que temer. Como lo ha dicho el licenciado Ortega ahorita de manera muy clara, el que nada debe, nada teme. Yo creo que independientemente de que si se le dijo o no se le dijo cuál es el tema por el cual se le está pidiendo que comparezca a la Procuraduría, lo correcto que debe hacer un funcionario que se considera de buena fe, pues es y que además considera que sus actuaciones son correctas y apegadas a derecho, pues es el de comparecer. Eso así de sencillo. Yo creo que no se tiene por qué complicar tanto. No le tengo miedo, reitero, yo no conocía que el citatorio tenía como fin el caso de Gisela Peraza. Yo no me pongo el guarache antes de espinarme. Nosotros trabajamos de la mano con la gente, nos llegan a diario solicitudes de todas partes y acudimos de manera incluso voluntaria, pero no así, con estas marranadas, mandando 2 citatorios, queriendo amedrentar y mandándome mensajes con sus servidores públicos. No, y estoy a la orden, licenciado, de veras, de todo corazón le digo, tengo mucho que aportar y mucho que decir, pero que se me cite bien, hombre. Pues preséntese bueno, yo veré el momento, digo, ¿para qué? Porque así estuvo Padres, así estuvieron todos amparando para no ir a declarar. No, yo no. ¿Qué se cuida? Yo no me cuido de nada, tengo una responsabilidad enorme y estoy a la orden siempre. Pero aquí es muy importante, señor abogado, que sepa que hay que ser los primeros en buscar la legalidad. Yo acudiré en su momento y cuando se hagan las cosas legales. Bueno, parte de lo que se dijo aquí, y me voy con un primer acercamiento. Héctor Contreras, ¿cómo ves? Gracias, Alberto. Bueno, nada más como una referencia, debo precisar que yo fui fundador de la Comisión de Derechos Humanos en noviembre de 1993, donde laboré por 4 años como primer visitador de la comisión, al lado de nuestro querido maestro José Antonio García Ocampo. Escuché ayer la entrevista que le hiciste al licenciado Raúl Ramírez y hay algunas precisiones que son importantes señalar para estar en contexto. No debemos pasar por alto que el licenciado Ramírez está cubriendo un segundo periodo de 4 años. Sin embargo, su proceso de nominación fue totalmente ilegal. Recordemos que por ley se tiene que lanzar una convocatoria para todos aquellos aspirantes que pretendan ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ser sujetos a un escrutinio, y en este caso nada de esto se cumplió, sino únicamente el Congreso del Estado lo nominó. Es muy explicable. Recordemos que en aquella época la mayoría del Congreso era de filiación de Acción Nacional, y no debemos pasar por alto que indebidamente el ombudsman sonorense se entregó en cuerpo y alma a la administración pública estatal. Aquí tenemos que decir con toda
claridad. El licenciado Raúl Ramírez adolece de autonomía para ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Él tiene una proclividad manifiesta hacia una afiliación partidista, que es un obstáculo insuperable para ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Adolece de total imparcialidad en las recomendaciones y en las investigaciones que adolece, pero lo más grave, adolece de solvencia moral y adolece de solvencia intelectual. Y voy a señalar dos casos emblemáticos de la Comisión de Derechos Humanos. El caso de Gisela Peralta. ¿Por qué? Porque es un caso sumamente grave donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que había habido tortura. Sin embargo, no debemos olvidar que esta queja se presentó originalmente en la Comisión Estatal de Sonora. Y durante 3 meses, la Comisión Estatal de Sonora no hizo absolutamente nada, excepto desviar la atención, lo que motivó que los familiares de Gisela acudieran ante la Comisión Nacional, y la Comisión Nacional atrajo la investigación y culminó con una recomendación por tortura. ¿Qué quiere decir esto? Que el licenciado Ramírez estaba actuando de manera facciosa, de manera parcial, a favor de las personas que estaban involucradas. Pero hay otro caso sumamente importante y trascendente, que es el asunto de María Jesús Llamas Coronado, una luchadora social que en Guaymas se le conoció como la China. En este caso, de una manera por demás precipitada, la Comisión de Sonora estableció que esta persona, encontrándose en los separos de la Policía Judicial del Estado, hoy Policía Estatal Investigadora, se había suicidado y que se había ella misma ahorcado con sus manos. Esto está documentado. Esto generó que, al resolver en esos términos el licenciado Raúl Ramírez, el caso pasara a la Comisión Nacional por inconformidad de los familiares. Y tengo aquí en mis manos la recomendación que el Ombudsman Nacional emitió en contra de Guillermo Padreso Elías por tortura. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente el presidente de la comisión actúa de manera parcial, de manera totalmente apegada al gobierno, actúa de manera totalmente apegada al gobierno del estado de Sonora. Y estas circunstancias, estos son solo dos casos emblemáticos que le impiden al licenciado Raúl Ramírez continuar al frente de esa institución. En Sonora los derechos humanos no existen porque el órgano que los vigila no está actuando. Corte y vuelvo con Francisco Zavala, Emilio Hoyos, Cuitlahua Castro y comentarios de la audiencia. Franquicias Elite, la número 1 en ganancias, te invita a invertir 100,000 pesos y tú ganarás en promedio 10,000 pesos mensuales. Imagínate, este es un negocio seguro y lo mejor de todo, el contrato está notariado. Pon tu dinero a trabajar mientras tú te dedicas a tus actividades. Llama al 6628-001251. 6628-001251. Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017. Vive el festival más musical del noroeste de México. Del 20 al 28 de enero en Álamos, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Guatabampo, Navojoa y Puerto Peñasco. Además, por primera vez tendremos subsedes nacionales en Ciudad de México, Todos Santos, Baja California Sur y Tucson, Arizona. Consulta cartelera en festivalortiztirado.gov.mx. Sonora, Gobierno del Estado. Unidos, logramos más. La junta, ya casi llego. Ya no llegué. ¡Espere! ¡Por favor! Aquí está mi boleto. Lo siento, joven, ya no puede pasar. ¡No!
Hola, amiguis. Hola, Tere. Ya nos tenemos que ir. Nos vemos. Bueno, tomaré mi café sola. No te quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente. Ahora que renové mi INE, soy parte de las decisiones del país. Instituto Nacional Electoral, INE. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo, XHYF, en el 91.5 FM, en Hermosillo, Sonora, México. Continúa la información. Proyecto Puente. Este año, enamórate de ella. Jamás te romperá el corazón. Lincoln MKX es irresistible. Desde 18 meses sin intereses o magníficos planes de arrendamiento. Tú eliges. Ven y vive la nueva experiencia Lincoln. Lincoln Hermosillo, Boulevard Colosio y Paseo Las Quintas. Sin número. Residencial Santa Fe. Teléfono 289-8500. Pues 8 de la mañana con 22 minutos. Continuamos con el análisis con nuestros especialistas y colaboradores. El ex subprocurador y ex visitador de la Comisión Estatal, Héctor Contreras, daba un primer acercamiento al perfil o a una especie de un ciclo cumplido frente a derechos humanos, o frente a qué estamos con esto y cómo puede pues afectar a Sonora. Francisco, ¿cómo ves? Siguen, bueno, Cuitlahua Castro y Emilio por ahí, ¿verdad? En el teléfono. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Francisco. Sí, buenos días, Luis. Pues fíjate que este encontronazo que se dio entre estas dos personas, porque quiero dejarlas a las instituciones por un lado. Como diría un amigo mío, abogado, prefiero otros clásicos, ¿no? Creo que es importante aquí destacar que todo esto nace por el amparo que interpone el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por esta averiguación previa. Yo revisando el expediente electrónico veo que se le admite el amparo el día viernes 13, ¿sí? Se le otorga la suspensión a Raúl Ramírez para que tenga una audiencia incidental el día 16, o sea el día de ayer. Revisando el expediente electrónico el día de hoy, se difiere la audiencia y se pasa para alrededor del día 26-27 de este mes. Ok, ¿a qué voy con esto? El amparo que interpone habla del citatorio, habla que cumple con las formalidades de las 24 horas, yo creo que así ha de ser el amparo, quiero pensar yo, y otra parte habla de una posible detención, ¿sí? Veo muy difícil que ese tipo de amparos, y Héctor no me dejará mentir y Cuitlahua tampoco, que procedan, porque por lo regular esos citatorios no llevan más que la entrega de ese, valga la redundancia, de ese citatorio para que comparezca a tal día y tal hora ante la Procuraduría, ¿sí? La Procuraduría, ¿qué va a hacer cuando usted es responsable? Puede decir, pues, si habla de una detención, va a decir, pues no es cierto el acto reclamado, y automáticamente se va a sobreseer el juicio. Entonces, ¿a qué voy? Que al momento que está denunciado Raúl Ramírez, pues tendría que comparecer, ¿sí? Ya sea apegándose al citado artículo que él me comentó ayer, el artículo 14 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o él, y lo que usamos nosotros como abogados, y Héctor no me dejará mentir, es que efectivamente nosotros a los clientes los amparamos y los llevamos con una suspensión con el juez o el Ministerio Público de la causa para conocer la denuncia y en su momento reservarnos el derecho o hacerlos declarar. Entonces, ¿a qué voy? Que se me hace que se hizo una tormenta en un vaso de agua con este tipo de no sé, no le llamaría estrategia, no, yo le llamaría más bien un protagonismo innecesario, creo yo. Creo que él pudo haber comparecido amparado para conocer la averiguación previa que hay y defenderse, ¿no? Y no hacer todo este tipo o este delirio de persecución, que creo yo que se abrió un frente institucional, de lo personal a lo institucional innecesario, con una instancia. Porque aquí hay que ver algo, Luis, Héctor, Cuitlahua y Emilio, que aquí no es una persona, creo yo. Exacto, son las instituciones. Yo creo que son las instituciones las que están repercutiendo este pleito, porque llamarlo de esa manera. Pero aquí es todo un sistema, ¿no? Es todo un sistema de la Procuraduría de Derechos Humanos, donde tiene que haber una sinergia entre estas instituciones de respeto, y creo yo que ayer se perdió. Ayer voy a destacar
tres frases. Una, que él en el calor, yo creo, de la discusión, efectivamente señaló que ese citatorio lo iba a la cárcel. Y ahí está, es el minuto, no sé, me acuerdo si es el minuto 18 o el minuto 20 de la grabación, ahorita lo puedes pasar. Yo creo que ahí se acaloró y se le salió esa parte, que no, pues lógicamente no es cierto, un citatorio no te va a llevar a la cárcel. Hay el uso de la fuerza pública, en dado caso de no comparecer con causa justificada, a este caso una comparecencia. Número 2, habló y denunció que el procurador lo está troleando, ¿no? O sea, yo creo que esa es una denuncia muy seria. Se la tomó muy a la ligera Raúl ahí en hacer ese tipo de aseveraciones sin pruebas, primeramente como abogado, claro. Segundo como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la última remató diciendo pues que eran marranadas. Vuelvo a lo mismo, como abogado, como ciudadano y como presidente estatal de Derechos Humanos, yo creo que esas frases pues no son correctas. Fue una discusión muy visceral, creo yo, no fue institucional. Se faltó todo el respeto que debería haber mínimo entre estas instituciones, y creo yo que se abrió un frente, la comisión, un frente innecesario, no solamente contra la Procuraduría, Luis y Héctor, creo que abrió un frente contra el gobierno, y eso es lo más delicado, ¿no? Sí, Emilio, ¿cómo ves? Emilio Hoyos, primero en seguridad y luego Cuitláhuac. Emilio Hoyos. Permíteme, no te escucho. A ver, no escucho a Emilio Hoyos aquí adentro. A ver, adelante, Emilio. Sí, Luis Alberto. Adelante. Ahí me escucho. Ok, sí, como lo han venido comentando, ¿no? He estado escuchando a Licenciado Zavala, al Licenciado Contreras. Y otra parte que no dejemos de pasar de desapercibido, pues es que definitivamente aquí hay una víctima, ¿verdad? Y que es Gisela Peraza, ¿no? El asunto ha venido pues desde años y no hemos visto avances en este asunto tan delicado, por una parte. Por otra parte, el problema suscitado entre el señor procurador y el señor presidente de Derechos Humanos pues no abona, ¿verdad?, ni al asunto de Gisela Peraza ni a ningún otro asunto que se lleve a cabo en las instancias correspondientes, porque pues se deben de anteponer las situaciones personales, ¿no?, sobre todo en instituciones tan importantes. Creo yo que debe prevalecer la cordura, creo yo que debe prevalecer el mismo diálogo, la capacidad institucional de cada uno para pues llevar adelante los diferentes asuntos que se llevan a cabo. Yo desconozco el asunto en términos jurídicos en qué punto va, lo que hemos leído a través de los medios. Sin embargo, creo yo que ha venido retrasándose demasiado. Ha habido también por ahí algunas aseveraciones, algunas comentarios que realizó ayer el presidente de Derechos Humanos, pues muy serios, ¿no? De algunas recomendaciones que se dice que emitió. Desconocemos, pues podemos desconocer si es cierto o no. Ahorita decía el licenciado Contreras que no ha habido. Entonces, toda esa serie yo creo que no abonan en nada. Y sin embargo también hizo algunas afirmaciones de que a Gisela Peraza se había negado a que se le aplicara el protocolo de Estambul y algunos otros detalles que pues no abonan, y sobre todo se polariza más este asunto que ya lleva pues algunos años, y que pues nosotros al estar atentos al asunto a través de medios, a través de declaraciones de abogados, de procuraduría, del mismo presidente, pues nos confunde más en qué punto va este asunto. Mencionaba que no ha habido consignados del asunto, no ha habido detenidos. Entonces yo creo que primero se debe de tener una posición de qué es lo que está ocurriendo en este lamentable asunto, que aquí pues como reitero, aquí la única víctima pues se llama Gisela Peraza. Cuitláhuac. Díaz, en relación a lo que escuchamos el día de ayer, mi opinión es que es una cuestión lamentable. Mi punto de vista en relación a ello puede dividirse en dos tópicos. En el primer aspecto, es relevante destacar que la ley señala que toda aquella persona que tenga conocimiento de la existencia de un hecho posiblemente delictivo está obligado a declarar. Así lo prevé la ley.
de tal suerte que la citación que se haga a una persona a declarar en el contexto de una investigación de un delito es obligación hacerlo. También es verdad que el procedimiento señala plazos, es decir, el tiempo prudente que debe hacerse la citación para que vaya y declare. Sin embargo, todo eso no es como lo estableció el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, algo irregular. Es decir, la citación en sí mismo no es algo irregular. La presentación que él debió haber hecho a declarar era precisamente para aportar datos en relación a la investigación. No es que se le esté señalando como un presunto responsable de la comisión de X delito, sino que bajo el criterio del investigador tiene datos que puedan ser útiles a la investigación. Eso es por un lado. Por otra parte, se me hace lamentable el hecho de que se esté estableciendo una persecución por parte de la Procuraduría por el hecho de la citación. Es decir, esta cuestión de la citación no nos lleva de manera lógica o fatal a establecer una persecución en su contra, sino que es una cuestión que es cotidiana en las investigaciones, de citar a las personas que tengan conocimiento respecto de un hecho que se investiga, de tal manera que el hacer ruido en relación a eso no abona a la institucionalidad que se debe de guardar por un lado, pero aparte porque la protección de los derechos humanos por parte de los órganos del Estado mexicano y muy particularmente en este caso del Estado de Sonora deben de estar basados en la calidad moral que debe de proyectar, en este caso de los derechos humanos, el presidente de la comisión, de tal manera que la conducción pública y privada de él debe ser de tal suerte que le dé esa fuerza moral a lo que dice y hace la comisión como institución. Es decir, tiene que tener mucha prudencia en lo que se está diciendo y haciendo, tanto en la comisión estatal como en su vida personal. ¿Por qué? Porque no es una institución que tenga un poder coactivo por sí mismo, sino que son de esos sistemas que a nivel mundial se conocen como normas en donde entran a establecer una visión de lo que hace el Estado acompañado de la sociedad, y esa fuerza la adquiere precisamente de la sociedad a la que representa y la cual le otorga la calidad moral, de tal manera que moverse en la presidencia de la comisión significa fundamentalmente tener una proyección positiva en el seno de la sociedad que representa. Por eso se me hace que debe de guardarse mucho cuidado en lo que se está diciendo y lo que se está haciendo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué debe pasar? Ya para concluir, a ver, debe haber cambio, porque esto, digo, no creo que vaya a bajar. ¿Qué debe pasar? Yo creo que por el bien de la institución, que tiene un origen tan noble, y por el bien de los sonorenses, el licenciado Ramírez, en un acto de lucidez, debe separarse del cargo. Es una persona que está sumamente cuestionada, no solo por su quehacer dentro del seno de la comisión, sino por su vida disipada. O sea, es una persona que está que no puede seguir al frente de un organismo protector de derechos humanos cuando su propia conducta deja mucho que desear, porque ya ahorita se está hablando de fuertes actos de corrupción en el trámite de las investigaciones que se hacen contra algunos servidores públicos, particularmente con los cuerpos de seguridad. También se está hablando de fuertes actos de corrupción en las investigaciones que llevan en contra de directores y comandantes del sistema estatal penitenciario, en donde se señala que extorsionan a estas personas para no hacerles recomendación. Pero hay una cosa más grave, y esto cualquier autoridad lo puede constatar. En la Comisión de Derechos Humanos
hay un ambiente de promiscuidad, hay un ambiente inapropiado para una oficina de esa magnitud, pero además hay un ambiente de cuando menos 8 personas que cobran sin presentarse a laborar. ¿Aviadores? Totalmente, son aviadores que están en la comisión devengando un sueldo sin asistir a laborar. Muy y grave. eso lo pueden constatar. Es decir, no solo el licenciado Ramírez se ha apartado de las obligaciones inherentes a su cargo, sino que se ha visto involucrado en actos de corrupción que ameritan ser investigados a profundidad. Muy bien, Francisco, por el tiempo, ¿qué debe pasar? Sí, mira, Luis, te voy a insistir que efectivamente, pues Raúl hizo una tormenta en un vaso de agua con este tema. Creo que pudo haber enfrentado este problema de otra manera, no lo hizo. Y lo peor del caso, Luis, es que se hace en el marco de febrero, o sea, muy poco, ya estamos a un mes, cuando él debe de rendir su informe ante el Congreso del Estado. Ajá. Entonces, en estas circunstancias, yo veo muy difícil que las fuerzas políticas, el gobierno del Estado, porque pues tendría que estar la gobernadora presente, o en su caso el secretario de gobierno en esa exposición que hace de su labor anual y que está establecido en la ley y que tiene que hacer en el Congreso cada año, y esta crisis que ya está, pues realmente yo veo ya que esta bomba de tiempo ya o explotó, está por explotar. Sí. Por eso, ¿qué debe pasar? Mira, yo no sé lo que debe pasar, yo no te podría decir lo que debe pasar, yo te estoy diciendo lo que yo veo hasta ahorita, que veo una crisis institucional. Que no es la institución en sí lo que yo veo ahorita, sino veo que a Raúl se le salió de las manos este problema y este enfrentamiento, no con el procurador, lo voy a repetir, es contra el gobierno del Estado. Es un frente que hizo Raúl que, como decía ahorita Héctor, con esto si existen esas problemáticas y se le comprueban, porque le van a meter lupa de aquí para adelante, híjola, pues ya no se debería qué decir, ¿no? Cuitlagua, ¿qué debe pasar para cerrar con Emilio? Lo que debe de pasar, creo yo, no es solamente la cuestión coyuntural del actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual, por cierto, debe de guardar mayor cordura y prudencia en lo que hace y dice. Pero creo que el problema no es algo coyuntural, el problema es algo que tiene que ver también con los criterios que se establecen en las leyes para la elección del presidente de la Comisión Estatal. Creo que debería de hacerse una revisión puntual de la ley orgánica que rige, de la Constitución Política del Estado de Sonora, para establecer una mayor claridad, criterios claros de cómo debe de decidirse por el presidente de la Comisión Estatal, el consejo que debe de acompañarlo y las funciones que debe de desarrollar. ¿Se cumplió un ciclo ya, Cuitlagua? ¿Se cumplió un ciclo ya? ¿Debe irse el ombudsman? ¿Tú crees que es necesario cambio por el desgaste que se le atribuye? Bueno, yo lo que creo es de que existe un desgaste, que ahí está planteado, el día de ayer fue algo emblemático. Exacto. Y creo que esa cuestión es una cuestión que debe de llevarnos a reflexionar a todos respecto a la pertinencia de la permanencia en el puesto. Pero creo que ahí no se resuelve el problema, es decir, el problema no es en que él se vaya solamente, el problema es algo mucho más grande que ello, el contexto en el que desembocó en su elección, por ejemplo, es un contexto que debe de revisarse porque es lo legal, es la manera en que un órgano político colegiado como lo es la Cámara de Diputados hace esa función a propuesta también del gobierno del Estado, de la gobernadora en este caso. Y creo que todo eso debe de quedar mucho mejor explicado, establecer criterios claros de la manera que se debe de resolver su elección, como también de otros órganos, como por ejemplo, y ahorita me estoy acordando de la designación de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia, de tal manera que hay una situación en la que debe hacerse una revisión de muchos de los órganos del Estado para un mejor funcionamiento. ¿Por qué? Porque esa cuestión de la decisión es una cuestión muy importante, porque eso impide que a la postre tengamos problemas como este que ahorita estamos experimentando. Muy bien. Emilio, les agradezco mucho para cerrar. Si me agarra el corte, vuelvo contigo. Emilio, ¿cuál es tu conclusión? ¿Debe haber ¿Qué debe pasar en esta para evitar que se agrave la crisis?
Bueno, yo creo que primeramente debe de prevalecer el diálogo entre el señor procurador y el señor presidente de Derechos Humanos. Debido a esa confrontación quizá innecesaria del día de ayer, ¿no? Si no fue al citatorio y ayer lo señalaba que está dispuesto a acudir a lo que se le llame, pues que se pongan de acuerdo en la hora y la fecha, pues, y que acuda y que cada quien haga su función, así como la está haciendo Procuraduría. A ver, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, Emilio. Vuelvo contigo para cerrar. Les agradezco. 69 pesos el kilo. Tienes hoy y mañana. Aprovecha estas y muchas ofertas más. En Chedraui, ahorras más porque cuesta menos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hacerle la función a Ana Paula. El pajarero. Recorriendo las calles de México, lleva en su jaula ambulante a los famosos pajaritos adivinadores, que al sacar el tradicional papelito, dice a los consultantes los mejores augurios de salud, fortuna y amor. En las calles mexicanas, los pajarillos adornan con su silbido las calles de la ciudad por las que transita. A ver, tómate la copita. El pajarero. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Gol es un grito que libera gargantas y despierta grandeza. Gol se vive con tu equipo, con tu gente y con el nuevo Sky HD que tiene para ti la Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Mexicana y muchos torneos más. Libera hoy tu grito a través de Fútbol Total con el nuevo Sky HD. Contrata ya el nuevo Sky HD y ahorrarás 200 pesos en tus 2 primeras mensualidades y 6 meses gratis de Bluetooth Go para disfrutar estés donde estés los contenidos exclusivos de Sky y de algunos programadores. Suscríbete desde 0 pesos en HD al 40400202 o al 0155 40400202. Sigues en Grupo Fórmula, sigues en la conversación. Lo que no sabías de... La primera invitación a un velorio. El Diario de México, en su edición del día 31 de octubre de 1807, propone la idea de repartir invitaciones para asistir a las honras fúnebres de algún fallecido, como si fuera una fiesta, una boda o un bautizo, por medio de una bonita, sobria y cordial invitación. Impregnada con ciertos aires macabros, la gente hacía del conocimiento de familiares y amigos el deceso de alguna persona, esperando su asistencia al entierro. El negocio podía ser sumamente rentable. Finalmente, muertos nunca iban a faltar. La Facultad de Derecho C1, tu universidad, invita al diplomado en juicios orales y técnicas de litigación, contando con la presencia de Raúl Guillén, Germán Guillén, Octavio Castrejón, Alma Gámez, entre otros. Conferencia de clausura, Miguel Carbonell. Inscripción gratis y becas directas. Mayores informes al 212-4703 o en C1, tu universidad. Promoción válida el 17 de enero. Continúa la información. Proyecto Puente. Atención Navojoa, Nogales, Hermosillo, Agua Prieta, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Caborca. La Facultad de Derecho de C1, tu universidad, te invita a su diplomado en juicios orales y técnicas de litigación. Contará con la presencia del conferencista internacional Miguel Carbonell. Mayores informes en www.tuuniversidad.com.mx o al teléfono 01800-890-3083. 01800-890-3083. 8 de la mañana con 44 minutos. Me decías, Emilio, hoy se atravesó el corte que urge diálogo, un pleito innecesario, pero en materia de seguridad, ¿cómo puede afectar esto o qué debe pasar con el ombudsman? No sé. Mira, Luis Alberto, yo he escuchado que ha habido declaraciones en el sentido que el 60% de las denuncias que ingresan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos son hacia policías, ¿no? Tanto municipales como estatales, a nivel estatal el 60%. Entonces, creo que esa relación, ese vínculo institucional entre Procuraduría y Derechos Humanos, pues es muy importante debido a las características del tema. Creo yo que son pues dos personas preparadas, que pues como lo digo, ¿no? Que se tienen que sentar a platicar, si hay problemas entre ellos, pues que se resuelvan, porque sus problemas, si es que los tienen, pues no pueden afectar la vida institucional de cada una de las instituciones, vaya, que representan. Entonces,
ayer lo comentaba el presidente que él está dispuesto a asistir, pues creo yo que sigue, pues que se pongan de acuerdo en hora y fecha, ¿no? Para que lleven a cabo esa audiencia y que pues se pueda seguir trabajando coordinadamente, ¿no? Esa sería mi opinión. Uy, pero sí, pues ya queda la relación difícil. Gracias, Emilio, gracias, Cuitláhuac. No sé si tengas algo más, porque ya voy a culminar. Lo que sí, Cuitláhuac, ¿estás por ahí? Sí. ¿Algún otro comentario brevísimo para cerrar? Bueno, el comentario adicional sería nada más recalcar lo que he estado comentando, ¿no? De que en el caso de la figura del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debe ser una proyección en donde sea la prudencia, pero también la energía en la defensa de los derechos humanos la que debe de permear su figura pública. Creo que es algo muy importante que no se debe de dañar, y esa cuestión es algo que debemos de tener en cuenta también los ciudadanos, para el efecto de que hagamos también presión a que el Congreso establezca criterios mucho más objetivos para la decisión del que sea el próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muy bien. Comentarios de la audiencia. Definitivamente el nuevo millonario Ramírez debe dejar el cargo. Hay varios indicios de que en su periodo hay muchas irregularidades e ilegalidades. En otras palabras, él es alguien que obedece a los intereses económicos, como son actos de corrupción, y su jefe, el exgobernador o exgoberladrón Padreza. Dios a Ramírez. Fuerte. A ver, ¿por qué solo se centra en el presidente de la comisión? Porque que por supuesto es patético, pero al procurador tampoco se le quita la maña de caer en nefastez de un muy bajo nivel de debate, y también tiene procederes que dejan mucho que desear. Las formas, dicen por acá, son las que molestan. No se ve el beneficio ni a corto ni a largo plazo en el sacrificio todavía del tema. Muchos temas, me siguen llegando muchos comentarios de la entrevista del director de Hacienda. Para nada las declaraciones del enviado por Hacienda no levanta aviadores en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que declara el presidente no más aviadores. Que no entiende el licenciado Ramírez, el todavía presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se tiene que ir, que lo están corriendo. ¿Por qué tanto aferre? ¿Quién lo puso? Me dice al respecto. Se vio muy claro que el procurador se vio como un complemento. A ver, buenos días, pero el procurador debe darse su lugar, no debe de andar en pleitos de lavadero o en los medios. Lo de él debe ser en tribunales, me dice Gilberto López. Esto que traen con Raúl Ramírez es nada más para distraernos y nos olvidemos del gasolinazo con Chita Molina. Por supuesto que no, créame, pues ayer brincó aquí todo. De veras, es que el público ya no cree en nada, ¿no? Yo no me prestaría una cortina de humo, pero ayer la nota aquí manda la información. No podía, yo dije, nunca pensé, y muchos me dijeron, oye, nunca pensé que fuera a salir así de algo tan fuerte. Dije, no, pues nunca pensé que fuera a venir Raúl Ramírez a cabina cuando le invitamos. No pensé que fuera a darse un enfrentamiento así. No pensé que iba a reaccionar así. Y tampoco pensé que iba a entrar el procurador. Si lo hubiéramos planeado, no sale como son las cosas. Y aquí la noticia manda. Aquí no se planean más que ya la información. Pero los actores tienen micrófono abierto. Así que por favor, eso de que no, hombre. Pero hay una, yo sí puedo agregar algo. Uno, yo creo que la prudencia, o todos debemos de tener en cuenta cuando se cierran ciclos. Ya si estuviste 4 años, 5 años en un puesto, yo lo digo como periodista, es de mi cosecha. Exacto, la prudencia. Se cierran ciclos. ¿Para qué te enfrentas más? A dejar un cargo. Ya el desgaste, asumir la derrota, asumir cuando uno ya no cabe en un lugar, sea en un medio de comunicación, sea en un trabajo, sea en un puesto político, sea en un puesto administrativo. Si tú te estás enfrentando ya con alguien, por lo que haya sido, y te tocó ser parte de esa o ir o trabajar al lado de un gobierno tan corrupto como el caudillo de Padres, que lo único que le quedan son sus trolls que pagan desde la Ciudad de México, es decir, y padrecistas, y también de otros estados, y que están muy bien organizados y los tenemos identificados. Es lo único que queda. Entonces yo creo que es necesario decir, a ver, es un desgaste institucional para ambas partes muy fuerte, ¿no crees, Edgar? Claro, totalmente, y más
cuando Raúl Ramírez, a su segundo periodo de 4 años, llega por la puerta de atrás, en donde el Congreso, en una farsa, lo designa de nueva cuenta presidente de la comisión, sin proceso alguno, sin ocultación alguno, y esa simple circunstancia para un presidente de la Comisión de Derechos Humanos, para un garante de los derechos fundamentales, es una situación totalmente obtusa. No puede ser quien esté tutelando la legalidad de la autoridad, él mismo se preste a una situación de esa magnitud para que no le importe el procedimiento y con tal de permanecer en el puesto se presta a todas esas canonjías, y esas circunstancias lo vinculan a perder toda autoridad, toda imparcialidad, toda autonomía. ¿Por qué? Pues porque le tiene que agradecer a su amo, a quien lo puso ahí. Eso es lo que debe que ponderar el licenciado Raúl Ramírez, que su presencia ahí, desde que fue designado en su segundo puesto, es contrario a la Constitución y a la propia ley y al reglamento que crea la Comisión de Derechos Humanos. Eso es más que suficiente para que el señor se fuera de la comisión. Bueno, qué fuerte también, aparte de todo ese contexto jurídico que se tiene que poner a consideración. Anita Parras, bueno, como dice también, ahorita me quedo también con lo que dice Francisco Zavala. No era necesario, ¿para qué? Hubiera ido, punto, amparado se pudo haber presentado y no haces tanto escándalo. Es decir, Luis, le urge a Raúl un baño de institucionalidad. Si no, va a tener que empezar a madurar su salida voluntaria, creo yo, porque con qué calidad profesional, ética, moral, como decía Cuitláhuac ahorita, va a emitir las posteriores recomendaciones a la Procuraduría, en este caso, a la Secretaría de Seguridad Pública o cualquier institución del gobierno del Estado. Dice Anita Parras, la Comisión Estatal nunca ha servido para nada, solo se ha convertido en agencia de colocaciones de derechos humanos. ¿Verdad, Neblina, hermano? Francisco Rodríguez, en definitiva, el procurador no tiene la culpa de que Raúl Ramírez haya sido visceral, por eso mejor se retiró. Origa Giola, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está padeciendo una severa crisis gracias a Raúl Ramírez, el principal responsable de todos los atropellos. Será el estatal entonces. Juan José Duarte, la inmaculada conducta de los comentaristas y su calidad moral para juzgar esa prueba de balas. Juan José Duarte, y también el procurador de los dos deberían renunciar. Juan José Astorga. Hoy a las 5 Centro de las Artes presenta al público Mi Visión para la Universidad de Sonora. Sí, hay una presentación muy interesante hoy de los candidatos a rector, que hay que estar muy al pendiente por Radio Universidad y en el Centro de las Artes, ¿no? Yo creo que sí debe de ponerse muy, pero muy a debate y en la mesa la seriedad, la posición que guarda este tema. ¿Por qué? Porque es muy delicado esa confrontación en materia de derechos humanos e impartición de justicia. Y con relación al tema del presidente de la comisión, yo considero que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Yo veo sano que haya diferencias entre instituciones, siempre y cuando se respeten las leyes, ¿no? Pero esto ya no es diferencia, es decir, y es un pleito. Si fueran diferencias por una recomendación, por un trabajo, no. Lo que se vio aquí es ya una desproporción a todos los niveles, no es... Exacto, en sus expresiones que hizo ayer el licenciado Ramírez, es evidente que cualquier recomendación que pudiera emitir en contra de la Procuraduría adolecería de imparcialidad, porque ya externó opinión, ya se vio cuál es su postura, ya se vio cómo piensa. Entonces aquí el licenciado Ramírez lo que va a ver es un revanchismo. De hecho dijo ayer mismo, ya tengo 2 recomendaciones por hacer. Entonces el ombudsman no puede entrar en una confrontación, el presidente no puede estar actuando amenazando a una autoridad de que le va a emitir una recomendación, y ya desde ese momento está actuando totalmente parcial. Entonces creo yo que la comisión es mucho más que las recomendaciones que se emiten. La Comisión de Derechos Humanos es una institución que debe estar a prueba de cualquier embate de una autoridad, y aquí en el caso de Sonora no es, porque el propio presidente está actuando de manera facciosa, de manera parcial. Eso es un desgaste inminente. Muy bien, les agradezco mucho a los 3, gracias a los 4 con este interesante análisis. Como siempre, interesante escuchar a nuestros colaboradores. Y, le recomiendo el proyecto puente.com.mx. Aarón Tapia escribe hoy: gobernantes y legisladores con gastos de monarquías.
muy buena su columna. También de Viva Trump, de Antonio Quintal Berni. Rosalba Wong, imagen emprendedora. Ellie McPherson, nuestra directora académica de la Universidad Quino, que es colaboradora también digital. Termino mis estudios o me pongo a trabajar. Hace una excelente recomendación ahí. Militarización inminente. Pregunta por acá Manuel Emilio Hoyos, de Observatorio de la Seguridad. Mi columna también ahí urge cambio de sistema. ¿Quién representa a México hoy? Y otras preguntas de Felipe Mora Arellano, también buenísima la columna. Nogales, donde el tren pita, dice María Dolores María Dolores Rodríguez, no del Río Tempezano. Liderazgo político y crisis, el gasolinazo de Peña y Mid, Lisset Sandoval. Las columnas de Proyecto Puente se las recomiendo mucho, y que esté al tanto durante todo el día en proyectopuente.com.mx, en la fanpage de Proyecto Puente también, que se hace un debate. Qué intenso, en verdad, qué intensos son los tuiteros, que contundentes los facebookeros, whatsapperos por todas partes. Me sorprende en verdad la fuerza de sus comentarios, la fuerza de que están todo el día durante el programa, ni se diga. Es decir, ahorita la gente se quedó muy indignada con el funcionario de Hacienda, muy indignada ayer con bueno, qué temas, qué semana. Bueno, en fin, el que pasa excelente. Mañana les recuerdo, estamos en proyectopuente.com.mx. Ahí durante todo el día le estamos informando. Con permiso. Workplaces, comunícate al 210-5550 y obtén desde $1,800 mensuales tu